Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a este subcurso, el curso de lenguaje. Bien, hemos aprendido hasta el día de hoy diversos temas para poder hacer uso correcto de la gramática en español, con la cual muchos desconocemos por la falta de la instrucción o por falta de lectura. Pero bueno, en este caso vamos a definir algunas reglas importantes del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hemos hablado la semana pasada de tipos de acentuación, ¿no? Acentuaciones especiales y anteriormente a ello hemos hablado de tipo de acentuación, que es la acentuación general. Bueno, hasta ahí todavía quedan algunos tipos de acentuación, ¿no? Pero en el día de hoy vamos a ver un tema en concreto para que la próxima clase veamos lo que es el hiato. En este tema no vamos a ver el hiato porque primero tenemos que diferenciar un tema importante. Porque da la casualidad de que este tema que vamos a ver a continuación puede confundirse si no se saben las reglas con hiato. Bueno, vamos a hablar concretamente acerca del tema de los diptongos. Los diptongos y el triptongo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el diptongo? Vamos a definirlo. Vamos a hacer una introducción para poder definir el diptongo, para luego de ello poder empezar. Bien, ¿qué decimos? Que la mayoría de las palabras suelen estar conformadas por sílabas de consonante más vocal, como niño o gato. Ahí vemos en este ejemplo, son dos sílabas que contienen una vocal, ¿no? O de consonante más vocal, más consonante. Como por ejemplo, tenemos consonante vocal y consonante. ¿Verdad? ¿No? Consonante, vocal, consonante. Viceversa, en esta sílaba aquí también vemos consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, la palabra cantar también tiene consonante, vocal, consonante en can. Y la segunda sílaba que es estar, consonante, vocal, consonante. ¿Bien? ¿Qué más? Sin embargo, muchas palabras están formadas también por sílabas con más de una vocal. Atentos. Voy a repetir. Hay palabras que están formadas ya por sílabas que en su interior, en estas sílabas, se van a formar por más de una vocal. No solamente una vocal, como hemos visto en el ejemplo anterior. Por ejemplo, la palabra hielo y la palabra ruido, ¿no? Hielo se divide en dos sílabas y ruido también se divide en dos sílabas. Pero una de estas dos sílabas, como por ejemplo hielo, no solo contiene una vocal, contiene dos vocales. Bien, entonces, cuando una sílaba tiene dos vocales, en el caso de hielo, tiene dos vocales y ruido, también esta sílaba tiene dos vocales, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Cómo la llamamos? Muy bien, la vamos a llamar diptongo. Bien, diptongo. Entonces, acuérdate, cuando en una sílaba hay dos vocales, ¿de acuerdo? La vamos a llamar diptongo. ¿Qué más? También existen palabras que están formadas por sílabas con más de una vocal. Entonces, y estas sílabas con más de una vocal, como por ejemplo actuáis o huaico, fíjate, separamos, ¿no? Actuáis. Una palabra con dos sílabas. Huaico, una palabra también con dos sílabas. Pero cuando una sílaba, cualquiera de estas, tiene tres vocales juntas, la llamamos triptongo. Entonces, la diferencia entre diptongo y triptongo está en que el diptongo contiene dos vocales en una sola sílaba dentro de una palabra y el triptongo contiene tres vocales en una misma sílaba dentro de una palabra. Bien, continuamos. Ahora, pero cuando hay una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, fíjate bien, voy a repetir. Cuando hay una secuencia, ¿qué quiere decir secuencia? Que hay una detrás de otra, ¿no? Una que le sigue a la otra, ¿no?
de dos vocales. Si hay una vocal que le sigue a otra vocal, mira, que se pronuncian en sílabas distintas, ya no están en una misma sílaba, sino que se van a separar en una sílaba cada uno, pero van a estar en secuencia, ¿no? Por ejemplo, la palabra teatro. Fíjate aquí, ¿cuántas sílabas se divide la palabra teatro? ¿En cuántas sílabas? Muy bien, en tres. Teatro. Pero hay una secuencia vocálica. ¿Cuál es la secuencia vocálica? Muy bien, entre la E y la A. Es la que sigue, la vocal que le sigue. Pero ¿están juntas o están separadas en sílabas? Muy bien, están separadas. Lo que te está diciendo aquí es que va a haber una secuencia vocálica, ¿de acuerdo? De dos vocales. Y en esa secuencia vocálica, ¿no? En esa secuencia de dos vocales, cuando hay una separación, ya no va a ser diptongo, ¿no? Por ejemplo, la palabra leer. Leer se separa en dos sílabas, pero hay una secuencia de vocales, la E y la E. Una le sigue a la otra, pero están separadas en sílabas distintas. Entonces, a esto se le va a llamar hiato. Ya no es diptongo. El diptongo solamente es cuando las vocales están en una misma sílaba. Pero aquí hay dos sílabas con vocales juntas, una detrás de otra. En tal caso, esto lo vamos a llamar hiato y es de lo que vamos a hablar en la próxima clase. Hoy solamente nos vamos a encargar del diptongo y el triptongo. ¿Bien? El diptongo y el hiato. Bueno, vamos a hacer un vistazo general de lo que dice esto. Para identificar un diptongo o un hiato, fíjate que ambas se pueden parecer. Hay similitud, pero hay ciertas reglas que los distinguen concretamente. ¿Ya? Hay que conocer el tipo de vocal para poder dividir o no las sílabas correspondientes. Ojo, para identificar tanto un diptongo o hiato, hay que saber qué tipo de vocal están en las palabras o qué tipo de vocal se divide las sílabas, ¿no? Las vocales se dividen en dos categorías. ¿A qué nos referimos de tipo de vocal? Vamos a verlo. Las vocales están divididos en dos categorías. Nos estamos refiriendo a este tipo de vocal. Existen las vocales abiertas o también las podemos llamar vocales fuertes. Bien, vocales abiertas o vocales fuertes. ¿Cuáles son? La A, la E y la O. Se le distingue de esta manera abiertas porque al momento de tú pronunciarlas te das cuenta que haces una amplitud de gesto al articular esta vocal. Cuando dices A, prácticamente abres toda la boca, ¿no? A, por eso es abierta o fuerte, tiene mayor sonido de voz y la gestualización para pronunciarlas también tiene una diferencia. Cuando tú pronuncias E, la vocal E, también estás haciendo una pronunciación fuerte y también, digamos, la boca la estás abriendo más. Por eso se le dice abiertas. Y la vocal O de la misma manera. También están las vocales cerradas, que se les dice vocales débiles, ¿no? Vocales débiles. Y viceversa, ¿no? Si las vocales abiertas se pronunciaban con la boca, digamos, más pronunciada, más abierta. Las vocales cerradas, no. Vas a tener que cerrar más los labios, ¿no? Como por ejemplo la I, tú no abres la boca para decir I, sería casi imposible, ¿ya? O para decir no abres totalmente la boca. Y son débiles porque tienen un tono más bajo al pronunciarlo. ¿Bien? Entonces, ya conocemos las dos categorías de las vocales. Vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas A, E, O y las vocales cerradas I, U. ¿De acuerdo? Muy bien. El diptongo. Vamos a ir concretamente al diptongo. Bien, vamos a definirlo en concreto. ¿Qué decimos del diptongo? El diptongo es la combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. ¿Ya? Atento a esto, por favor. Te dice que el diptongo es la combinación de dos vocales. Ahí te está diciendo que se van a combinar dos vocales, se van a unir en una misma sílaba, ¿no? En una sílaba. Y las sílabas que son están dentro de una
palabra, ¿no? Cada palabra se divide en sílabas. Por ejemplo, cualquier palabra. La palabra canción, ¿no? Canción se divide en dos sílabas. Y dentro de esas sílabas puede o que no haya diptongos si es que hay dos vocales unidas, o juntas o combinadas. Ejemplo, liebre y hiena, ¿de acuerdo? Entonces, liebre se divide, es una palabra que se divide en ¿dos qué? Dos sílabas, muy bien, ¿de acuerdo? Y en tal caso, la primera sílaba, ¿cuántas vocales tiene juntas? Dos. Hay dos vocales juntas. Y entonces, si en una sílaba encontramos dos vocales juntas o se combinan dos vocales, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a llamar de una vez hiato. No hay duda, es un hiato. Un hiato, no, perdón, un diptongo. ¿Ya? Es un diptongo. Entonces vamos a llamar diptongo cuando encontramos dos sílabas juntas. En tal caso, aquí no hay ninguna sílaba junta. La palabra hiena también contiene dos vocales juntas y estas vocales juntas se le va a denominar diptongo. Acuérdate, diptongo. Disculpa, yo me equivoqué, estoy pensando en el hiato. Bueno, no es hiato, estamos hablando de diptongo. ¿De acuerdo? El diptongo es la combinación de dos vocales en una misma sílaba. Bien. Ahora, puede haber un diptongo conformado por dos vocales cerradas o débiles, que son las I y la U, y una cerrada y abierta. En tal caso, aquí te muestro la serie de combinaciones, ¿no? Entonces, te está diciendo que puede haber un diptongo si hay una vocal cerrada y hay una vocal abierta juntas. Entonces, ¿cuál es la vocal cerrada? ¿Cuál es la combinación? IA, I es cerrada y A es abierta. IE, I, O. ¿De acuerdo? Las primeras son cerradas y acá las segundas son abiertas. Eso es una combinación. ¿Qué otro tipo de combinación tenemos? Bueno, tenemos la U, que es una vocal cerrada, pasa una abierta. UA, UE, O, UO. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las combinaciones de los diptongos. ¿Qué más? O al revés, viceversa, ¿no? También una abierta y una cerrada. Puede haber al principio una abierta y después una cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O, ¿no? AI, AU, EI, EU, OI, OU. Son los tipos de combinaciones que nosotros vamos a utilizar para identificar un diptongo. Muy bien, seguimos. ¿Qué más? También es preciso mencionar que dos vocales abiertas no conforman diptongo. Ojo y atención aquí. Mira, primero te he dicho que hay las vocales juntas conforman diptongo. Pero cuando dos vocales abiertas, dice, se juntan, ¿de acuerdo? No conforman diptongo. Ojo, no se pueden juntar dos vocales abiertas en una misma sílaba. Eso es lo que te está tratando de decir. Si en tal caso ves una secuencia de dos vocales abiertas juntas, ya de acuerdo, no se pueden unir. Tendrían que separarse automáticamente y se rompe la regla del diptongo, ¿no? Dice, dos vocales abiertas no pueden conformar diptongo, sino que deben ser separadas. Se van a separar, no puedes juntarlas. Ya, obvio que se van a separar siempre en sílabas diferentes y van a formar un fenómeno que se llama hiato. Bueno, el hiato. ¿Sabes que el hiato, que lo voy a explicar en la próxima clase, también hay vocales unas seguidas de otras, pero en sílabas distintas? Y en este caso, el diptongo, no puede haber dos vocales abiertas unidas en una misma sílaba. Es imposible. Bueno, entonces, ¿qué es el hiato aquí? En pocas palabras, es la separación de dos vocales dentro de una palabra. Pero no vamos a hablar de esto ahora, lo vamos a hablar en la siguiente clase. Bueno, en tal caso, las combinaciones de estas vocales abiertas no forman hiato. No las forman. No puede haber en una sola sílaba dos vocales. A, no puede haber AE, no puede haber AO, tampoco. No son diptongos. EA, EE, EO, que son ambas vocales abiertas que están juntas, no forman diptongo. Y también OA, OE, U, O, tampoco forman diptongo. ¿Por qué? Porque ambas son vocales abiertas. En tal caso, si encontramos juntas una palabra A y después seguida la A, nunca va a ser diptongo. Se van a separar. Y en esa separación
se va a formar un fenómeno llamado como hiato. Muy bien. Seguimos. Bueno, también es posible formar diptongo con la letra I o Y, como lo vamos a llamar. Bueno, está ahí, que es la Y por su sonido vocálico, ¿no? Cuando nos referimos a un sonido vocálico, nos referimos cuando decimos, por ejemplo, la palabra ay, ¿no? Ay. Tú no dices aye, no es, ¿de acuerdo? Es ay. Lo pronuncias como una I. Por el sonido vocálico, también se considera un diptongo si encontramos con otra vocal junta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo. Rey, soy, ley, estoy. Fíjate, en estas palabras podemos encontrar diptongo. A pesar de que la I es una consonante, ¿de acuerdo? Es una consonante, no es una vocal, pero cuando lo usamos por sonido vocálico y por pronunciación I, entonces se convierte automáticamente dentro de una vocal débil. Sería la I, ¿no? Pero es una consonante. Si nosotros, por ejemplo, decimos yegua, en ese caso la Y no conforma, la I y la E que están juntos, que es yegua, no conforman un hiato, ¿de acuerdo? Porque no se está pronunciando por sonido vocálico la I, sino como consonante. Pero en este caso te está diciendo que va a funcionar como diptongo, ¿de acuerdo? Cuando hay unión de dos vocales, cuando su sonido es vocálico. Por ejemplo, rey, soy, ley, y aquí hay una palabra de dos sílabas. Estoy, estoy. Entonces está el caso. Vemos la O y la I, ¿no? Estoy. Ambas forman, o todos estos ejemplos forman diptongos. Bien. ¿Qué más? Existen tres tipos de diptongos. ¿De acuerdo? Tres tipos. Tenemos los diptongos crecientes. ¿A qué le llamamos diptongos crecientes? Le decimos cuando la sílaba inicia con una vocal cerrada o débil, que es la I o la U, ¿de acuerdo? Y luego va una vocal abierta fuerte, ¿no? Que serían la A, E, O. O sea, la secuencia sería vocal cerrada o débil, continuando con una vocal abierta o fuerte. Si se da esto en una palabra, estamos hablando de un tipo de diptongo, ¿no? Que sería un diptongo creciente. Un diptongo creciente. Bien. Ejemplo, la palabra pues o la palabra prieto, ¿no? Ambas, ¿de acuerdo? Contienen diptongos. Ambas contienen diptongos, la sabemos, porque hay dos vocales juntas. Pues se pronuncia en una sola emisión de voz. Y prieto, aquí vemos dos sílabas dentro de una palabra. En tal caso, vemos que aquí prieto, dos sílabas, pero se juntan dos vocales. ¿Cuál es el tipo de diptongo que vemos aquí? Es creciente. ¿Por qué? Porque inicia con una vocal débil o cerrada y le continúa una vocal fuerte o abierta. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de diptongos sería los diptongos decrecientes. Entonces, los diptongos decrecientes es viceversa, es al revés. Ya no empieza con una vocal débil, sino va a iniciar con una vocal abierta o una vocal fuerte, que es la A, E, O, y le va a continuar, ¿sí? Le va a continuar una vocal cerrada o débil, que es la I o la U. Recuerda que las vocales, perdón, los diptongos crecientes van desde las vocales cerradas a las vocales abiertas y los decrecientes viceversa, de las vocales abiertas a las vocales cerradas, ¿no? Ejemplo, tenemos la palabra paisaje y tenemos la palabra Zeus, ¿ya? La palabra paisaje, ¿en cuántas sílabas se divide? Tres, muy bien. Pai, sa, ge. Y la primera sílaba contiene un diptongo de forma decreciente. Muy bien. Y la palabra Zeus se emite en una sola, ¿de acuerdo? En un solo fonema. Es una sola voz, ¿de acuerdo? En tal caso, es una palabra que contiene una sola sílaba. Dentro de esta sílaba, ¿de acuerdo? Encontramos una vocal
abierta más una vocal cerrada. Si fuera viceversa, no importa, son diptongos todos. Pero ¿qué tipo de diptongo presenta esta palabra? Un diptongo decreciente, porque empieza con una vocal abierta y termina con una vocal cerrada. ¿Bien? Muy bien. Y también existe un tipo de diptongo más. ¿Qué tipo de diptongo es? Es un diptongo homogéneo. ¿Por qué le dicen homogéneo? Bueno, ya intuirás algo, ¿no? Homo, igual, ¿no? Igual, homogéneo. Entonces, ¿qué decimos? Cuando está formado por dos vocales débiles cerradas, ¿de acuerdo? Dos vocales débiles cerradas, la I y la U, que van juntas en una misma sílaba. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí y te voy a preguntar. Acá dice que los diptongos homogéneos están formados por dos vocales débiles, juntas o separadas. Juntas, porque en tal caso no sería qué cosa, no sería diptongo, ¿no? Se rompería la regla. La pregunta es, si hubiéramos dicho también que son homogéneos y que también están formados por dos vocales abiertas o fuertes, ¿también sería diptongo? No, ya lo hemos dicho, que no puede haber unión en una misma sílaba de dos vocales fuertes o abiertas. No, se rompe la regla automáticamente, se llamaría hiato. Pero en este caso, los diptongos homogéneos sí están formados, mira, pero dos vocales débiles cerradas, nunca abiertas. Recuérdalo, si fueran abiertas ya no serían diptongos, pero sí se pueden juntar dos vocales cerradas, ahí sí forman diptongo, ¿no? Van juntas en una misma sílaba. Ejemplo, la palabra cuidar o la palabra viuda. La palabra cuidar, ¿en cuántas sílabas se separa? Muy bien, la palabra cuidar se separa en dos sílabas. Cuidar, ¿no? Tenemos cuidar. En tal caso, vemos que hay una secuencia de dos vocales dentro de una misma sílaba. Pero estas dos sílabas, ambas son vocales débiles o vocales cerradas. Mira, se han juntado dos vocales cerradas. En tal caso van a formar lo que es un tipo de diptongo homogéneo. Muy bien. Y tenemos la palabra viuda, que también se divide en dos sílabas. Y la sílaba viu, que es la primera sílaba, conforman o está conformada por dos vocales cerradas. Espero que hayas entendido que no se pueden juntar vocales abiertas. No sería diptongo si se juntaron dos vocales abiertas. ¿De acuerdo? Solamente se pueden juntar las vocales cerradas, más no las abiertas. ¿Bien? Ejemplos de diptongo. ¿De acuerdo? Entonces, los ejemplos. Dice, es la unión. Vamos a definir el diptongo. ¿Ya? En esto. Es la unión inseparable de dos vocales. Esto es el diptongo. ¿De acuerdo? Es la unión inseparable de dos vocales. Bueno, por una parte, es una vocal abierta más una vocal cerrada. Te voy a dar ejemplos de una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos las vocales abiertas que son A, E, I, O, pero se van a juntar con las vocales cerradas I, U. ¿De acuerdo? Con las vocales I, U. ¿Cómo serían uno de estos ejemplos? Tenemos la palabra caimán. Se divide en dos sílabas. ¿De acuerdo? Acá vemos una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Qué tipo? A ver, vamos a ver. Aire. También hay dos sílabas. Una que empiezan por ay, una vocal abierta y una vocal cerrada. Y tenemos la segunda sílaba que es de. ¿Qué tipo? Pregunto. ¿Qué tipo de diptongo presenta aquí? Creciente, en esta palabra, caimán, decreciente o homogéneo. Muy bien, es un tipo de diptongo decreciente. Acuérdate que los diptongos decrecientes empiezan con vocal abierta más una vocal cerrada. Bueno, au, auto y aula, ¿de acuerdo? Tenemos palabras con EI, reina y peine. Fíjate,
Las dos vocales están juntas, aquí y aquí también en peine, por ende van a formar diptongo. ¿Qué tipo de diptongo es? Un diptongo creciente, decreciente o homogéneo. Es un diptongo decreciente, porque empieza con una vocal abierta y termina con una vocal cerrada. En realidad todos son diptongos decrecientes, fíjate bien, ¿por qué? Porque empieza con una vocal abierta más una vocal cerrada. Bueno, espero te hayas dado cuenta, ¿eh? Con EU tenemos Eugenio y deuda. Con OI tenemos soy la su nombre propio, ¿de acuerdo? Separado por dos sílabas, y dentro de una sílaba vemos un diptongo porque hay una unión de dos vocales, una abierta y una cerrada. Una vocal o un tipo de diptongo decreciente, ¿no? Oigo también. Tenemos aquí la palabra gourmet, ¿no? Tenemos la unión aquí de dos vocales y aquí no. Bueno, gourmet. Aquí, en tal caso tenemos vocal abierta más vocal cerrada. Bueno, eso es un tipo de diptongo, un ejemplo, ¿no? También tenemos los otros tipos de diptongo, que es una vocal cerrada más una abierta. ¿Cómo se le llama? ¿Qué tipo de diptongo es? Un diptongo creciente, ¿de acuerdo? Un diptongo creciente, ¿no? Todos los ejemplos que te voy a dictar a continuación son diptongos crecientes. Bien, tenemos las siguientes palabras con IA. Anciano, Asia, con IE. Tenemos miedo, tenemos tierra. Con IO tenemos inicio y tenemos piojo, por ejemplo. También tenemos UA, que sería mensual, y suave. Fíjate aquí, se separan en dos sílabas. Una de ellas es cerrada y una es abierta. Se forma un tipo de diptongo creciente. Bueno, tenemos también, por ejemplo, la unión de U más E. Bueno o hueso, ¿no? Tenemos también el ejemplo de las dos vocales aquí, la U que es cerrada y la O que es abierta. Por ejemplo, residuo o monstruo, ¿no? En tal caso, todas estas de aquí, o la unión de una vocal cerrada más abierta, es un tipo de diptongo creciente, ¿no? Todas estas son ejemplos. Si te das cuenta, a comparación del anterior, el anterior era un tipo de diptongo decreciente. ¿Por qué? Porque empezaba con una vocal fuerte y en este caso empezamos con una vocal débil o cerrada. ¿Sí? Y también tenemos ejemplos de dos vocales cerradas. ¿Cómo se le llama a este tipo de diptongo? Ya lo hemos dicho anteriormente. Se les va a llamar diptongos homogéneos, dos vocales cerradas juntas. Bien, ejemplo, tenemos la IU y viceversa, ¿no? Dos vocales juntas. Por ejemplo, la palabra viuda, ciudad, triunfar. Ambas vemos estos tres ejemplos de estas tres palabras. Vemos que las primeras sílabas están conformadas por diptongos, ¿no? Homogéneos, porque hay dos vocales cerradas juntas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la palabra buitre, cuida y fuiste, ¿de acuerdo? Fuiste. En tal caso, estas palabras también tienen, o estas sílabas tienen dos vocales cerradas juntas. Todos son diptongos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de el triptongo, los triptongos, ¿no? Hemos hablado ya de los diptongos. Fíjate bien, la próxima clase vamos a hacer una diferencia entre el diptongo y el hiato. ¿Cuál es la diferencia? Tanto ambas tienen secuencias vocálicas, pero hay una diferencia. En el triptongo no hay tanta diferencia para poder confundirlas con un hiato, pero el triptongo tiene algo específico y más concreto que se puede identificar. Si diptongo viene de dos vocales juntas, triptongo, ¿de qué provendría? A ver, piensa un poquito. Muy bien, eso es fácil, es sencillo. ¿Vendría de cuántas vocales? Tres. En tal caso, vamos a definirlo. ¿Qué dicen los triptongos? ¿No? Los triptongos son las palabras que cuentan con tres vocales. Ya te estoy diciendo ahí que tienen tres vocales. ¿En cuánto? En una misma sílaba. Y se pronuncian con una sola emisión de voz. En tal caso, es una misma sílaba que contiene ¿cuántas vocales? Tres. Estos se pueden reconocer o identificar
cuando su secuencia en sílabas se da de dos vocales cerradas y en medio una vocal abierta. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? ¿Cómo vas a reconocer un triptongo? Cuando veas dos vocales cerradas y en medio de esas dos vocales cerradas va a haber una. ¿Cuál es? La vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales cerradas? I y U. En las vocales abiertas, ¿de acuerdo? A, E, I, O. A, E, O. Esas son las vocales abiertas. ¿Cuál sería la secuencia entonces para poder identificar un triptongo? La secuencia sería vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo. Tenemos Uruguay, buey y guayco. Fíjate, Uruguay. A ver, aquí. ¿Por qué esta consonante la ponemos aquí si no es vocal? Porque se pronuncia como vocal. Muy bien, se pronuncia. La Y, si se pronuncia como vocal, está considerada como una vocal débil. ¿De acuerdo? En tal caso, acá vemos tres vocales supuestamente no pronunciadas, ¿sí? En las cuales las vocales débiles se encuentran en los extremos y la vocal abierta o fuerte al medio. Ahí se identifica un triptongo. La palabra buey es similar, ¿no? La palabra guayco, fíjate bien, guayco, se divide en dos sílabas esta palabra, ¿sí? Pero la palabra guayco tiene tres vocales. ¿Cómo identificamos? Mira, vocal cerrada, ¿cuál es la secuencia? Vocal cerrada, que es la U, vocal abierta, que es la A, y vocal cerrada, la I, guayco. Ahí identificamos inmediatamente un triptongo. ¿Bien? ¿Qué más? Dice, por demás, los triptongos se van a acentuar normalmente. ¿Sí? Los diptongos se acentúan normalmente, ¿no? Pero para que existan esta acentuación, ¿de acuerdo? Ninguna de las vocales cerradas debe ser la sílaba tónica. Acuérdate, vamos a lo anterior. Tenemos vocal abierta aquí en el medio y al costado o a los laterales tenemos las vocales cerradas, ¿no? ¿Qué te está diciendo aquí? Que para que exista una acentuación, ninguna de las vocales cerradas debe ser la sílaba tónica de la palabra, ¿no? En tal caso, aquí vemos que las sílabas tónicas, fíjate, ¿cuáles son las sílabas tónicas? Esta aquí, ¿de acuerdo? Lo que te está diciendo aquí es que ninguna de las vocales cerradas debe ser la sílaba tónica. En tal caso, las vocales cerradas aquí, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz en Y? ¿En la U o en la I? En la, no, ninguna de las dos, en la A. Entonces no se acentúa. Pero aquí, ¿por qué no le ponemos tilde? Ah, vamos a ver más adelante. No se acentúa porque usa una palabra grave o llana, ¿no? Ahora lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente. Si se acentúa alguna de las vocales cerradas, el triptongo, ¿qué dice? Se destruye automáticamente. No existe. Ojo, si en la unión de estas tres vocales, que es cerrada, abierta, cerrada, que es la secuencia, la vocal cerrada se acentúa cualquiera de las dos, se rompe o se destruye automáticamente el triptongo. Ya no hay triptongo. ¿De acuerdo? Puede haber hiato o diptongo, una de cualquiera. ¿Ya? En caso de acentuarse, por lo tanto, la tilde recaerá siempre sobre la vocal fuerte o abierta. Ejemplo, para que me puedas entender. La palabra actuéis, cambiáis y codiciéis. Actuéis. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Actuéis. ¿De acuerdo? Y aquí, fíjate, en esta segunda sílaba tenemos vocal cerrada, abierta y cerrada. ¿Y por qué se acentúa la vocal abierta? Porque es la regla. Cuando la vocal abierta está en medio de las dos cerradas y es la sílaba tónica, se acentúa automáticamente, ¿no? Tenemos cambiáis, que es una palabra de dos sílabas, y codiciáis también. Bueno, seguimos. Las palabras con triptongo no son las más frecuentes, aunque existen notorias excepciones, ¿no? Las palabras que tienen triptongo, o las sílabas con triptongo, no es que haya pocas, sino no van a ser tan notorias o no son utilizadas frecuentemente, salvo en algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en los vocales extranjeros de las lenguas onomatopeyas o las conjugaciones de los verbos en la segunda persona del plural informal, ¿no? Vosotros.
Se usa en la lengua normalmente española, ¿no? Nosotros en castellano no la utilizamos, pero recaería, por ejemplo, si usamos la segunda persona de plural vosotros, ¿no? Vosotros sois, dice, ¿no? Vosotros sois, o vosotros me dijisteis, ¿no? Dijisteis, hablamos del is, eis, is. Entonces, en este caso sí se acentuarían estas palabras, ¿no? Acabéis, averiguáis, envidiáis, codiciáis, terminéis, ¿no? Vosotros, siempre en vosotros, cuando hablamos de vosotros, normalmente. Bueno, la tarea, alumnos, ¿no? La tarea del día de hoy. Vas a hacer 5 oraciones que contengan palabras con diptongos crecientes, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. Repito, 5 oraciones de cada una. 5 oraciones que contengan palabras con diptongo creciente. Por ejemplo, un diptongo creciente, una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿no? Vas a hacer una palabra que contenga una vocal cerrada más una vocal abierta dentro de una oración. ¿De acuerdo? 5 decreciente, ¿no? 5 diptongos crecientes, 5 diptongos decrecientes, ¿ya? Y 5 diptongos homogéneos. En tal caso, ¿de acuerdo? Van a haber ¿cuántas? 15 oraciones. 5 más 5 más 5, 15. Y vas a hacer un dibujo por cada tipo de diptongo. O sea, 3 dibujos. Un dibujo de aquí, un dibujo de aquí y un dibujo de diptongo homogéneo, ¿no? Un dibujo por cada uno. ¿Ya? Las palabras no deben ser igual que los ejemplos que acabo de dar. Debes buscar otras palabras. En tal caso, si las palabras van a ser iguales, las voy a tener que poner como repetidas. En tal caso, no serán la misma nota. Tienen que ser distintas. ¿Ya? Y la segunda tarea va a ser la siguiente, ¿no? También vas a hacer 5 oraciones que contengan palabras con triptongo y haz un dibujo. Solo un dibujo nada más. ¿De acuerdo? 5 oraciones que contengan palabras con triptongo. 3 sílabas juntas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta clase te haya ayudado. Y cualquier duda, pues me la haces personalmente. En tal caso, alumnos, espero sus tareas y espero que puedan estar practicando, siempre leyendo, para que puedan tener un vocabulario más fluido. Bueno, nos vemos entonces para la siguiente clase.